Bueno, ahí estamos. Eh, bueno, habíamos quedado la última semana. Manuel, vos guíame un poquito, Sí, a sí, ver, para que ir dándole un poquito de contexto a lo que hacemos este tiempo que tenemos juntos. sí. Hablamos un poquito de, por lo menos, meternos un poco o pasar un poquito por todo lo que tiene que ver con los temas de sanidad interior. Habíamos quedado más o menos Sanidad, por ahí, Manuel. sí, 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 sanidad interior. Vos dijiste ahí dos cosas muy interesantes para tener en cuenta o para tener un equilibrio, digamos, que puede ser sobrevalorada o desvalorizada. ¿Ves? Por ahí podemos ir para un extremo o para el otro, ¿no? Así que bueno, nos pareció muy interesante de que ahora vos pudieras charlar sobre ese tema, pues, hablarnos de ese tema. No, yo lo que podría contar un poquito testimonialmente. eh, Nosotros en la década, principio de la década del, sí, habrá sido el año 2003, 2004. Ustedes se acuerdan que vino muy fuerte sobre el país el tema de G12, toda la onda César Castellanos Sí, y nosotros fuimos a ver a Buenos Aires qué es lo que estaba pasando. Yo lo acompañé a Hugo. Bueno, vi lo malo, vi lo negativo, lo que no queríamos, y vi algunas cosas que eran para tener en cuenta, ¿no? Nos costó bastante, en un principio algunos de los hermanos se entusiasmaron, entre los que se habían entusiasmado con G12 había sido Víctor, porque había estado, que creo que en Chile, había estado en una congregación que se había metido y vio un movimiento ahí de gente nueva y eso despertó inquietud. Así que cuando vino César Castellanos acá a Buenos Aires, a la congregación de una de las asambleas de Dios, porque eso entró muy fuerte en la Asamblea de Dios. eh, Vimos todo el esquema y está bien, no todo lo que tenían nos era útil. De paso, entre paréntesis, digo que la evaluación que hicieron Marcos y Mario en su momento del movimiento G12 nos ayudó muchísimo a aclararnos. Ellos le pudieron poner bien el punto sobre la I de lo que era positivo y de lo que era negativo de todo ese movimiento. Pero ellos lo que hacían, que lo llamaban encuentros, porque tenían todo muy parametrizado, ¿no? Era como el lavarropa que vos ponías el programa lavado completo y te hacía el enjuague, lavado, centrifugado, y entonces todo el encuentro era taca, 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 te iban llevando así, ¿viste? Y para que se acaba algo, se desarmaba el reloj. Pero más allá de los excesos que tuvo G12, que eran muchos, y con el paso del tiempo eso se diluyó todo, lo que hacían en los encuentros esto que era un retiro para gente nueva. Y nos dimos cuenta que había algo positivo ahí. Y empezamos a hacer algo con un esquema totalmente distinto, pero empezamos a tener un retiro de 2 días para la gente nueva. Y y los temas que poníamos en eso no lo volvimos a hacer, ¿no? A veces me pregunto si no sería interesante hacer algo de esto. Y en esos encuentros lo que hacíamos era poner fuerte todos los temas de la puerta. Agarramos a las personas que estaban por bautizar o recién bautizados y volvíamos a predicarles el Evangelio del Reino, volvíamos a hablar de arrepentimiento para con Dios. Bueno, hablábamos de bautismo, llenura del Espíritu Santo, y poníamos ahí algunos temas que tenían que ver con sanidad interior. Casi todo lo tomábamos del libro de Jorge, Sanos por la Palabra. Bueno, nos sorprendimos que algunos hermanos querían participar, gente que había estado apartada y había regresado después de algunos años. Claro, y ahí había, por ejemplo, hablábamos de confesión de pecado, entre los temas de sanidad interior. Confesión de pecado, perdón, ocultismo, eh, apertura de cuestiones que a veces estaban muy cerradas dentro del corazón, que no se habían hablado con nadie nunca. Bueno, nos encontramos con muchísimas sorpresas. Hermanos que hacía años que estaban con nosotros y venían con luchas interiores que no habían ventilado con nadie, que no habían abierto con nadie,
que a veces tenían que ver con traumas de la adolescencia, que a veces tenían que ver con abusos en la adolescencia, cuestiones de falta de perdón. La verdad que cuando abrimos un ámbito, y yo con esto, por favor, no estoy queriendo venderles el encuentro, no estoy diciendo vamos a hacer retiro para nuevo, ni hagamos encuentro, ni nada por el estilo. Lo que estoy contando de alguna manera, el impacto que nos produjo a algunos de nosotros, proporcionar un ámbito, como puede ser un retiro, donde uno se desconecta y entramos en una atmósfera de oración, de comunión, de amistad, de sinceramiento, y encontrarnos con sorpresas, personas que venían con problemas de falta de perdón, por ejemplo, por citar uno de los temas que tiene que ver con sanidad interior. Y a veces uno, no digo que sea la mayoría de los casos, pero hay hermanos que no levantan, ¿viste que eso que no levantan nunca? Claro. Lo visitamos y le cambiamos la coyuntura y oramos por él y resulta que estaban con cuestiones sin resolver dentro, como por ejemplo temas de falta de perdón, que no habíamos podido entrar en la interioridad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando en una congregación como la nuestra, que hay muchos discipuladores, muchos hermanos que están enrolados en el trabajo de hacer discípulos, no todos tienen la misma gracia ministerial, ni el mismo discernimiento, ni la misma experiencia. Entonces, cuando le encargamos el cuidado de una vida, no todos tienen la gracia, la paciencia, el discernimiento, la pericia para conducirlo al nuevo a través de estos pasos que lo afiancen en la vida cristiana, que lo fundamenten bien y lo proyecten para vivir una vida en victoria. Y nos hemos encontrado casos, y nos hemos encontrado, entro en en una zona de peligrosidad. Cuando digo, ¿pueden los hermanos estar endemoniados? ¿Puede un discípulo estar endemoniado? Y la respuesta es no. Decimos que no. La respuesta es no, porque donde mora el Espíritu Santo, no debería morar otra cosa. Pero sí nos hemos encontrado casos donde hay cuestiones no confesadas, no ventiladas, no tratadas, y resulta que hay cuestiones ahí. Yo no sé cómo explicarlo. No digo que haya demonios ni ataduras, pero sí hay fuertes dificultades que no lo dejan avanzar en su vida cristiana. Entonces, viste, cuando estamos acompañando al nuevo en el proceso de conversión y lo estamos introduciendo en la puerta, hay temas que tienen que ver con sanidad interior. Decimos sanidad interior para darle un rótulo, ¿no? Pero que estarían dentro de todo lo que es arrepentimiento. Como estoy diciendo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con falta de perdón. Increíblemente, a veces el tema no fue tratado, la persona no abrió el corazón, no se expuso, no hicimos las preguntas adecuadas. A veces no hacemos las preguntas adecuadas o no hacemos las preguntas incómodas, que a veces cuestan hacer, o hacemos las preguntas incómodas sin un marco de relaciones que al otro le permitan abrir el corazón. Porque, viste, abrir el corazón no es una tarea fácil para ningún ser humano, para ninguno de nosotros. Ventilar la interioridad no es una cosa fácil. Porque confesar pecado es una tarea humillante. ¿O no? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Es humillante. Decí, mirá, ¿viste? Si nosotros Perdón, no trabajamos con eso y ayudamos que la persona tenga ese ambiente para abrir, es difícil. Más difícil todavía. No, pero a ver, yo digo, yo. A mí no me resulta una cosa fácil abrir el corazón. Y contar, viste, hasta algo tan trivial como puede ser una lucha con malos pensamientos. O cuando uno se extralimitó en una discusión y entra en mala conciencia porque levantó los tonos más de lo adecuado. Y después, viste, recoger el barrilete
y decir, mirá, yo pequé en esto, yo estuve mal. O sea, no, a mí personalmente no es una tarea que me resulte fácil. Y busco, generalmente, busco los canales para abrir el corazón y andar en luz y recibir alivio y salir de esa atmósfera de condenación que tan rápidamente se mete en el corazón cuando no resolvemos rápido. Yo voy por los canales de aquellos hermanos con los que tengo una relación construida. Otras veces, a ver, me ha pasado que llego al día donde tengo que compartir el domingo y ando buscando las caras conocidas y no las encuentro y no me quiero subir al púlpito a predicar porque tengo alguna cuestión sin resolver y agarro al primero que se me cruza. A ver, primero que se me cruza, hermano que tenga la madurez de poder escuchar. Me dice, mirá, necesito abrir esto, orá por mí, necesito limpiar mi conciencia porque quiero estar con la libertad que tengo que tener. Pero la verdad que a la hora de abrir el corazón, tengo que ser sincero y decir que se me dificulta. No me es una tarea rápida ni laxa. Imagínate el nuevo. Imagínate el nuevo. Entonces, viste, vuelvo a lo que habíamos hablado antes cuando hablamos de paternidad y yo di el ejemplo de las ostras, que hay que proporcionar un contexto para que el corazón se abra, hay que proporcionar un contexto. No se abre por decreto. La gente no se va a abrir por decreto. Ni tampoco vamos a poder forzar la apertura. Porque si el otro no te quiere abrir, no entras. Entonces, todo esto tiene que ser en el marco de un relacionamiento personal y de una relación de cariño, de confianza y de confidencialidad. Yo digo, a veces me preocupa, porque viste, nuestra fortaleza, si no somos equilibrados, se puede transformar en una debilidad. Porque para nosotros, dentro del cuerpo de Cristo, todo es relacionamiento. Y si no cuidamos la confidencialidad de la confesión en las relaciones, le pegamos un tiro en el corazón al discipulado, ¿eh? La persona que sintió que vos traicionaste, no hablemos si hay pecado que tiene que ser tratado, eso es otro asunto. Pero aún en esos casos, yo pido permiso a la persona para no agraviar su conciencia. Mirá, yo necesito esto abrirlo con otros. Necesito que vos me autorice, entre comillas, ¿no? Necesito que vos me autorices. Si no me autoriza, tengo que convencerlo. Y si no lo convenzo, perdoname, pero no puedo participar en tu pecado y guardarte el secreto de confesión, cuando es algo que tiene que ser tratado, ¿no? Pero aún en esos casos extremos yo trato de respetar la conciencia de la persona para no agraviarlo ni avergonzarlo, sino hacerlo dentro de un respeto donde hay una relación de confidencialidad y el otro sabe que puede contar conmigo, con mi discreción, con mi respeto, que es una forma de expresarle mi amor. La discreción es una forma de expresar amor hacia el discípulo y cuidado y expresar paternidad. Entonces digo, en el marco de ese relacionamiento, entrar en el corazón de la persona, te diría, es un arte. Y resulta que ha habido casos donde el discipulador no ha tenido la gracia, la madurez, la sabiduría, la pericia. A veces lo ha atorado demasiado de entrada, el otro se cierra y hay cuestiones que quedan sin tratar. Y cuando hay dentro del corazón van quedando cuestiones sin tratar, es muy difícil que esa persona viva una vida cristiana de victoria. Es muy difícil. Por eso ahora me paro en el tema del perdón. Perdón es un tema enorme en la Sagrada Escritura. Por eso hasta está en el Padre Nuestro. ¿Viste? No hay perdón para el que no perdona. Entonces, viste, en esos primeros pasos donde vamos ayudando al discípulo o al que vuelve, también la experiencia nos ha dicho que los que han estado afuera y vuelven, digo, hay que profundizar. Porque a veces viene con lastre, viene con cuestiones interiores no confesadas, y yo digo, hasta hay un factor de orden psicológico en la confesión, en la apertura del corazón. Ahí Alan me parece que se fue, ¿no? Ah, ahí está Alan. Estaba poniendo la paz. Estaba poniendo la paz.
No, que también uno ve que en el trabajo que hacemos con la granja de rehabilitación, Pedirle perdón. vemos que hay gente que viene con cuestiones de la infancia, traumas, que no ha abierto nunca con nadie, que ni siquiera a veces tiene que ver con el perdón, tiene que ver con soltar algo, eso que va molestando y va traumatizando a veces. Poder hablarlo con alguien, te diría, hasta tiene un efecto terapéutico. Hasta los psicólogos te lo dicen esto. A veces hay cuestiones que quedan ahí, que van afligiendo el alma, pensamientos recurrentes que nunca vuelven a hacer el bucle y vuelven y vuelven y vuelven y vuelven. Parece que nunca le pueden poner el punto final. ¿Me siguen lo que estoy tratando de decir o la estoy complicando mucho? Perdónenme si la estoy No, complicando mucho. está muy claro, justamente muchos de los problemas que, como decís vos, a lo mejor viene con mucho arrastre desde la niñez, quizás, por, viste, que a veces hay frases que se le dicen a los hijos o en la escuela, y eso queda marcado y crece y alguien más le vuelve a reforzar lo mismo y crece y eso queda se hace todo un trauma, un problema Sí, sí, difícil sí. sacarlo, ¿no? Qué bueno, Manuel, porque me viene bárbaro lo que me decís, porque me ubica frente a cómo seguir con esto. Viste que Jorge, ¿se acuerdan lo de sanos por la palabra? Sí, No me acuerdo si eran 12 o 14 verdades, sí, que la saca de Romanos 8. Hijo conocido por Dios, predestinado, llamado, sí, sí, sí. reconciliado, glorificado. 12 verdades. Yo me acuerdo cuando yo recibí eso, me parece que tenía 22 o 23 años, que Jorge lo predicó por primera vez. Me acuerdo en el retiro de un predio que alquilábamos cuando yo era joven, acá cerquita de Rosario, un predio evangélico que era para los retiros. Yo me acuerdo de lo que fue ese retiro, Dios mío. Fue una irrupción de Dios, una irrupción de la verdad, fue una irrupción de sanidad. Yo no le puedo contar, había unos 200 jóvenes en ese retiro. El último día fue una explosión. Yo me acuerdo, estaba sentado en la última fila mirando hacia adelante lo que estaba ocurriendo como resultado de ese efecto sanador que tiene la verdad. Gente que venía con cuestiones de la infancia, después lo que quedó después de ese retiro, ¿no? Después lo que queda luego. En cada conversación, en cada charla de discipulado, en cada revisión de esas verdades, yo me acuerdo yo mismo terminé descubriéndome con cuestiones que estaban alojadas en la mente, que, viste, pensamientos que vuelven recurrentemente, ahí cuando Jorge habla de las fortalezas, cómo las fortalezas se van construyendo a lo largo de los años y todo un esquema de pensamiento que va poniendo mucha carga sobre el alma. Y yo digo, a veces en la puerta, viste, actuamos muy en automático, tratamos los temas de carpeta, ¿no? Taca, 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 vamos tratando los temas de carpeta y a veces hay una falta de una gracia que tiene que ver, que conduce, para ayudarlo, a veces, repito, el tema del perdón es un tema tremendo, que a veces en la dinámica de la relación interpersonal, uno va testeando, va trabajando en el corazón del otro, va entrando en su pensamiento más profundo, en el secreto de su corazón y le va ayudando. Y más cuando ocurren dentro de la propia familia. Ese es un tema. El otro el tema que esto está, a ver, se ha puesto se está hablando de mucho de abuso infantil. Y claro, cuando hemos empezado a hablar, hay muchos hermanos que tienen años, que llevaban esta carga interior, no lo habían hablado jamás. Y eran pensamientos que recurrían cada tanto a la mente y van trayendo, viste, como una letanía de tristeza. Yo digo, che, no habíamos tratado con determinadas cosas, ¿no? Y que en lo posible estos temas
deberían ser temas que tratamos en la puerta, en el inicio de la vida cristiana. Por eso repito, esto tiene que darse en el marco de una relación interpersonal, de cariño, de confianza, y construir una relación primero. Repito, el corazón nunca se va a abrir por decreto, ni lo vamos a abrir a la fuerza. Se abre en el marco de una relación de amistad, de amor, de compañerismo, de respeto. Y cuando alguna de estas cuestiones no la tratamos bien, uno, ya lo que tenemos algunos años más, sabemos que la persona parece que nunca puede levantar, nunca puede vivir una vida cristiana victoriosa, ¿no? Porque aparte, todos sabemos que el diablo usa nuestro pasado en nuestra contra. El diablo sabe muy bien cómo usar nuestro pasado en nuestra contra. ¿Viste? Errores, pecados, situaciones no tratadas o traumas que uno arrastra del marco familiar, de la niñez, de la crianza, de la adolescencia. Entonces, me parece que esto, como dijo Manuel al principio, cuando lo sobredimensionamos, mal hacemos, pero cuando lo desvalorizamos, mal hacemos también, ¿no? Ni hablemos cuando a veces hay cuestiones, Cristina, por ejemplo, mi esposa, cuando nosotros entramos, mi esposa tenía ataduras que tenían que ver con su crianza, que tenían que ver con la familia. Yo no me acuerdo precisamente cómo fue la cuestión, porque ya pasaron muchos años, pero que tenían que ver también con el ocultismo, a veces con, viste, con el que cura de palabra, el que... todo esto que hoy está muy naturalizado en la sociedad. No sé cómo será en San Luis, pero acá en Rosario hay muchísimo de esto, ¿no? Entonces, son temas de la puerta, son temas de la puerta. El librito de Jorge, no sé, creo que sería muy bueno dentro de lo que le hacemos leer al nuevo, que lo tenga como una lectura obligada. Estoy pensando en mi... Claudio, casualmente este libro, eh, hay algunos matrimonios nuevos que han venido, algunos vienen de otra iglesia, pero con muchos conflictos a veces, y vos sabés que hemos decidido hacerlo a este libro, leerlo de nuevo por capítulo y empezar a charlar con ellos, ¿viste? Porque hay muchas cosas que vos decís, pero ¿viste? Son ataduras, ¿viste? Porque nos tiene ahí, no se puede mover, vienen los recuerdos, vienen lo que hacía antes, lo que le pasó cuando era chico, y como que lo persigue todo eso, ¿no? No hay posibilidades de salir, ¿no? Entonces decía que justamente hablando con ellos sobre estas 14 verdades que vos nombrabas, Claudio, que dice Holtimitian, interesantísimo, ¿viste? Porque nos hace ver ahí quién soy, ¿viste? ¿Qué soy delante de Dios, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, eres un hijo predestinado por Dios, ¿viste? Sé yo, ¿viste? Soy un hijo aceptado por Dios. No, pero lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Que yo soy así, porque yo fui así. Y entonces es una mentira al final. Que lo traba, que produce trauma, que produce varias cosas, ¿no? Sí, sí. Y yo digo, viste que el libro, aparte de leerlo, hay que trabajarlo, Sí, ¿no? sí, sí. Vos sabés que yo conseguí me lo mandó Diego, están trabajando ellos con un cuestionario así, y nos ayuda a leerlo, contestar, pero profundizar más. No una lectura por arriba. Sí, sí. Inclusive verlo con el discípulo, ¿no? Ir viéndolo, pasando sobre esas verdades. Me parece que esto es muy importante. O sea, no digo ninguna cosa nueva, que los que vienen cada vez más complicados. La gente hoy, o sea, estamos viviendo en un entorno con un nivel de contaminación muy ligado a toda la parte de sexualidad,
que los que vienen cada vez más complicados, yo digo pobres, ¿no? Porque yo cuando viví mi adolescencia no había nada de esto, no había nada. O sea, si uno quería encontrarse con algún tipo de material que tuviera que ver con la sexualidad, había que buscarlo y a ver si no sé si lo encontrabas. Pero hoy estamos tan rodeados de un entorno eh, que, que en su mayoría la gente joven viene muy complicada en toda la que es su vida de pensamiento. Muy complicada, muy contaminada, muy enroscados, ¿no? Y me parece que ahí tenemos que prestar atención, porque una vez yo conté la semana pasada, una vez lo escuché, ya hace muchos años atrás lo escuché a Oscar Marcelino hablar sobre esto. Viste que él habla mucho acerca de la muerte del padre, una sociedad que al padre hablando del patriarcado y hablando de toda esta sarta de tonterías que se dicen ahora, la figura del padre está muy herida en la sociedad. Entonces hay una ausencia de la figura rectora y la figura contenedora del padre, aparte de los padres que abandonan ese rol, ¿no? Entonces él, me acuerdo que esto fue en la década del 90, mirá lo que estoy diciendo, los años que pasaron ya. Y él decía, nos vamos a encontrar con una sociedad de discapacitados psicoafectivos. Y yo digo, es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo en una sociedad de discapacitados psicoafectivos, gente que viene con todo tipo de desorden en su vida de pensamiento y un enorme desorden en su vida, en su faz sentimental, emocional. Y si nosotros no podemos acompañar ese proceso, va a ser muy difícil ayudarlos a vivir una vida de victoria. La tesis del libro de Jorge está muy bueno porque es Salmo 119, ¿no? No, Salmo 107. Envió su palabra y lo sanó. Porque el proceso de sanidad tiene que ver con la palabra de Dios. Tiene que ver con la incorporación de la verdad. Voy a abrir un pequeño paréntesis. Porque me parece que vale que diga algo, ¿no? Ustedes saben que yo tuve en el año 2003, yo tuve un surmenage, no sé si lo hablamos en alguna de estas charlas. No. Yo cuando salí de mi trabajo, los últimos años de mi trabajo yo no tenía margen, o sea, yo sabía la hora que entraba, no sabía la hora que salía, muchísima carga laboral, en carga horaria y en volumen de trabajo. En una empresa el que maneja la plata es el que peor la pasa. Y yo me fui de la empresa siendo el operador financiero de la empresa, una empresa multinacional. Era un trabajo que no era para dos personas, me lo hacían hacer a mí solo. Yo me desgasté. Yo cuando paso a tiempo completo ya salgo en un estado de agotamiento. Y bueno, el peor error que cometo, me sentía tan cansado que me fui a correr, empecé a ir a correr. Porque digo, no, necesito moverme un poco, necesito endorfina, ¿qué? ¿Viste? Segunda o tercera vez que salí a correr, no pude dormir. Segundo o tercer día, dormí poco, después ya no dormí más. Entré en una espiral de deterioro de mi sistema nervioso, que estuve la primera semana, estuve una semana sin dormir. Una semana, yo digo, bueno, ya voy a dormir. En algún momento voy a dormir. Pero cada vez la cosa se hacía peor. Yo tengo que decir que la iglesia no me trató muy bien. Lamentablemente no pude encontrar dentro de la iglesia un consejo sabio y equilibrado para lo que me estaba pasando. Encontré en un pastor amigo, que aparte es médico, cierta contención, que fue el que me medicó. Gracias a Dios que me medicó, porque me muero. Me muero. Porque después, primero dejé de dormir, después se me cerró el estómago, no podía comer. Yo no le puedo contar lo que me tocó vivir esos años. Después de un tiempo empecé a convulsionar. Me agarraban todos los días por lo menos 2 o 3 convulsiones. Yo no sé cómo sobreviví, la verdad que no sé cómo sobreviví. Después que yo vivo esto,
que todo el mundo me quería encontrar pecado, ¿no? Viste, los amigos de Job enseguida aparecen. A ver qué pasó acá. Y bueno, tengo que decir que no fui muy bien tratado por la cristiandad. Y yo cuento esta experiencia. Es una experiencia humillante, pero la cuento porque termino encontrando dentro de la Iglesia de Cristo que no hay un consejo equilibrado y sabio para las personas que pasan por procesos de este tipo. Y eso me arrastró a una depresión. A ver, ¿qué me pasaba? Me agarraban ataques de llanto y no sé por qué. ¿Y qué te pasa? No sé. El agotamiento energético había llegado a tal nivel que el desequilibrio emocional que vivía, bueno, luché con esto durante años. Y la verdad que no pude encontrar dentro del contexto del cuerpo de Cristo una opinión equilibrada y sabia. Solamente el secretario nuestro, que teníamos, un amigazo, que había pasado por algo así, por un también, en la facultad, exceso de trabajo, exceso de horas de estudio, algún engranaje se aflojó y había vivido varios años de dificultad y él me pudo tirar algunos tips que a mí me ayudaron a sobrevivir. En esos años viene Marcos, eso me pasó en el 2003. En el año 2008 yo todavía seguía bastante complicado con este asunto. Y viene Marcos una semana a mi casa. Y Marco me dice, me empieza a contar lo que le había pasado a él, también como consecuencia de los viajes, cambio de horario, cambio de cama, cambio de almohada. Bueno, había estado años sin dormir. Y en ese momento yo estaba medicado y Marco Moraes estaba tomando la misma medicación que yo. Yo te digo, cuando este santo varón, al que lo respeto y admiro, de esa jerarquía ministerial, me cuenta esto, yo te puedo asegurar, este hombre creo que todavía ni se imagina el alivio que trajo a mi propia alma. Porque yo dejé de ser un marciano y de pronto encuentro un hombre santo, un hombre con un ministerio de dimensión apostólica que me cuenta esto. Yo no les puedo explicar el bien que este hombre me hizo. Bueno, me contó todo y él me llegó a decir, Marcos, yo esto lo puedo contar porque hay un video por ahí que él tiene donde lo cuenta. Entonces, como es público, yo lo puedo contar. Me dijo, Claudio, yo pensé que iba a terminar mi vida en un psiquiátrico. Y yo, a ver, esa sinceridad, esa transparencia, te digo, para mí fue el consuelo de los consuelos. Entonces, ahora adivina a todo lo que se le mueve el engranaje, adivina quién buscan. Buscan a mí. Y voy a decir, buscan a mí. Y claro, porque yo les puedo ofrecer una empatía, una palabra de aliento, una palabra de consuelo, le puedo humanizar la experiencia, que el que vive esto no es un marciano. Una persona puede caer en un estado depresivo como consecuencia de un shock emocional, ¿no? Una depresión que viene como consecuencia de expresión post-trauma, estrés postraumático. O puede caer en una depresión por un gran desgaste energético, o puede ser que químicamente haya un desajuste en el cerebro, y lamentablemente tengo que decir que dentro de lo que es la iglesia, a veces no encuentro ni siquiera la compasión y la empatía para acompañar a los que entran en un proceso así. A ver, yo algunos hermanos, me acuerdo que vino hace unos años una hermana que empezó a no dormir, a no dormir, a no dormir, a no dormir, a no dormir. Eso la arrastró a una situación de desorden neurológico que la arrastró a una depresión. Y yo la mandé a un psiquiatra. Tenemos dentro del marco de médicos de confianza algunos psiquiatras que son respetuosos, que no medican livianamente, y vino el marido enojado, que dice, ¿cómo la vas a mandar a mi esposa al psiquiatra? Bueno, ella tiene que tener claro, vos lo decís porque vos dormís.
pero tu esposa no duerme. ¿Vos te quedás despierto con ella toda la noche? Claro, cuando vos no lo sufrís, qué fácil, ¿eh? Pero cuando es otro el que lo sufre, che, un poquito de compasión, un poquito de misericordia para el que está sufriendo. Callate. A veces lo mejor que uno puede hacer es callar. Y tenemos que a veces aceptar que estamos frente a determinadas problemáticas que no entendemos. Porque yo digo, perdón, estoy dentro del paréntesis, discúlpeme si se hace largo el paréntesis. Pero yo siento que la necesidad de que hablemos alguna de estas cosas. Porque a veces se produce un vacío dentro de la casa de Dios cuando no podemos contener a algunas personas que por diversas situaciones entran en un proceso como este. No sé por qué los amigos de Job estuvieron ahí calladitos, creo que fueron 3 días, Manuel. 3 días. Pero después... después sintieron la necesidad que tenían que decir algo. Cada uno tenía la razón. Yo digo, ¿por qué no se quedaron callados? Claro, eran hombres ancianos, experimentados y teólogos. Entonces, no podían aceptar que estaban frente a una problemática que no podían entender. Entonces, algo tenían que decir. Entonces, bien haríamos a veces cuando estamos frente a ciertas problemáticas que no logramos entender, callar y acompañar. Le estaríamos haciendo un gran servicio a los hermanos que están pasando por un proceso así. Hace poco acompañé a uno de los hermanos, lo acompañé al médico, a un neurólogo, psiconeuroendocrinólogo, y lo acompañé. Te acompaño, porque estaba así, estaba con un trastorno de ansiedad, consecuencia de una tremenda sobrecarga de trabajo, no pudo controlar. Vieron lo que pasa, ¿no? Que la mente a veces aguanta más que el cuerpo. El cuerpo está pidiendo descanso y vos lo obligás. Llega un momento que se terminaron las energías y cuando se terminaron las energías, el cuerpo entra en colapso. Y aceptar que el sistema nervioso entró en colapso es un problema que no siempre estamos dispuestos a aceptar. Digo, abrir un paréntesis con esto, ser un poco más compasivos y acompañar y aceptar que hay hermanos que van a necesitar asistencia profesional. Pues yo me he encontrado a muchos hermanos pasando por momentos de tremenda soledad por no resolverlo esto, porque yo lo he hecho. Créanme que yo antes de pasar por esto he tratado con hermanos que estaban en un proceso así y yo los apuraba, tenés que tomar decisiones, tenés que levantarte, tenés que tener fe, creer en la palabra de Dios, a su amado dará Dios el sueño, y encontraba versículos de sobra hasta que me pasó a mí. Entonces esto a mí me cambió y me volvió mucho más compasivo y mucho más cuidadoso para opinar cuando hay este tipo de desarreglos que en una sociedad como la sociedad argentina, que una sociedad que vive en crisis, la verdad que estamos en medio de un contexto que trae mucho desgaste emocional a la persona. La tremenda, acá en Rosario por lo menos, una ciudad donde uno no anda tranquilo por la calle, siempre estás mirando para atrás. Después de las 8 de la noche, las calles se vacían, el dinero que nunca alcanza, el riesgo de perder el trabajo, y tenemos la pandemia atrás, ¿no? Tenemos el castigo de 2 años de pandemia. Entonces, hay mucho de esto, y lamentablemente, la verdad que me entristecería que dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la casa de Dios, no encontremos hermanos compasivos, sabios, amorosos, que acompañen estos procesos que a veces no son tan fáciles de resolver. Entonces, hay casos donde se necesita una ayuda profesional. Y me parece que bien hacemos en aceptar que en determinadas circunstancias no seamos rápidos para esto. Roberto dice, la mente es un órgano más, representa el sistema nervioso se enferma,
Debemos ser prudentes, compasivos, solicitar ayuda profesional. Sí, señor, el futuro del psicólogo nos está aconsejando. Sí, es así. Claudio, que en algún momento una hermana tuvo muchos problemas espirituales, digamos, ¿no? Mucho, y por un arrastre de su niñez muy, muy, muy sufrida, pobrecita, una prima mía. Y luego después, después de ser liberada, todo lo demás, hubo que acompañarla al psiquiatra, había que llevarla, ¿viste? Llevarla, acompañarla, sacar turno, esperar, sentarse al lado para que este, este profesional la tratara. Pero después cuando llegaba a la casa, vos tenías que ayudarle a tomar la medicación, a controlarle, ¿viste? Yo digo que eso es muy importante, porque si vos la psiquiatra nos dijo un día a nosotros, yo pensé que no iba a salir esta chica por el cuadro que tenía, pero veo que ha tenido contención. Es lo que voy a decir, qué importante es esa contención ahí, de poder Sí. llevarla, acompañarla, servirle, cuidarla, ¿viste? Ahí está. Bueno, digo esto porque la verdad que eso a mí me pesa porque como resultado de la propia experiencia que tuve, termino, te digo, más seguido de lo que ustedes creen. Hermanos que a veces me buscan dentro del contexto que tenemos en Rosario o de otros lugares, porque saben que hay alguien que pasó por esto y necesitan tener alguna devolución sabia y compasiva de alguien que pasó por un proceso así, ¿no? Eh, una vez me acuerdo con un hermano que esas cosas que... Porque pareciera, hay un misterio acá, ¿no? Pareciera que con la llenura del Espíritu Santo esto se resuelve. Y es cierto que en algunos casos sí, pero no en todos los casos. Porque ahí lo que dice Roberto, que la mente es un órgano muy, muy complejo y a veces se enferma. Entonces yo me acuerdo con este hermano, le digo, mira, dos, dos hermanos están trabajando en una oficina. Como consecuencia de la sobrecarga de trabajo, uno de ellos hace un problema de gastritis, se le genera una úlcera. Y el otro tiene un desajuste en su fase emocional. Los dos van a una reunión y son llenos del Espíritu Santo. A menos que Dios les sane la úlcera, se va a ir lleno del Espíritu Santo con la úlcera. Y al otro, a menos que Dios le corrija el desajuste de la mecánica biológica, se va a volver lleno del Espíritu Santo con su sistema nervioso todavía alterado. Porque yo me acuerdo de estas reuniones, de volverme a casa lleno de gloria, de gozo, de bendición, y esa noche no dormir y preguntarle, Señor, ¿qué pasa acá? No entiendo, pero es lo que me está tocando vivir. Entonces, lo único que digo en esto es que seamos compasivos y seamos pacientes y aceptemos que algunos, en algunos casos, pueden necesitar ayuda profesional. Cierro paréntesis. Vuelvo a lo de atrás, ¿no? Bueno, me alegra si están en esto, Manuel. Nosotros estamos ahora con el Presbiterio de Rosario reviendo dentro de esos temas que son temas de rigor, que son temas de la puerta, que vayamos acompañando a los nuevos en esta revisión. Y a veces digo, los hermanos que a veces están un poquito más experimentados, donde hay otro discernimiento, hay otra gracia, que estén velando, más que nada, cuando alguien, un discípulo nuevo, gana a otro y se lo damos para que lo cuide, estar nosotros acompañando ese proceso también. Para que haya algunas cuestiones que no queden sin resolver, ¿no? Y me parece que el libro de Jorge nos ofrece una herramienta muy sencilla, con una fuerte honestidad bíblica, pero digo, esto no solamente hay que enseñarlo, sino también que hay que ministrarlo. No solamente sino ministrarlo, ¿no?
y pasar por estos ejes, ¿no? Fundamentalmente lo que tiene que ver con cuestiones que se arrastran. Digo esto, ¿nosotros conocemos nuestras infancias? Porque a veces estamos ahí y no conocemos mucho de la vida del discípulo que cuidamos. Yo me he descubierto que algunos de los hermanos que cuido no sé mucho acerca de lo que fue su vida. Y vieron que todos somos nuestra historia. Yo soy mi historia. Mi historia me trajo hasta este lugar, ¿no? Y la vida de una persona es su historia. Y a veces no nos interesamos o no dentro del proceso de acompañarlo, no nos metemos tanto en lo que es su realidad de la vida que lo trajo hasta este punto. Y me parece que bien sería como parte del servicio en amor que le damos, interiorizarnos de su contexto, de su familia, de su historia. Me parece que nos ayudaría mucho, viste, a aplicar la verdad, esa verdad que nos libera, ¿no? Ahora, pongo estos ejes, ¿no? Hablo del perdón, hablamos sobre los traumas que puedan tener que ver con la sexualidad, porque a veces hay de esto más de lo que somos capaces de aceptar muchas veces, y tiene que ver también con su vida de pensamiento, lo que vos decías, Manuel. A veces en la vida de pensamiento hay cuestiones que están muy anidadas, hay esquemas que se van repitiendo, que están muy anidados en la vida de pensamiento, que la persona no lo deja avanzar, o a veces hay cuestiones de falta de confesión. Cuando hay falta de confesión de pecado, más que nada el nuevo, porque el nuevo no entiende, no sabe cómo resolver los problemas interiores, ¿no? A veces decimos que el niño, un bebé, resuelve los problemas de sus necesidades con el llanto. Si tiene hambre, si tiene sueño, si le duele la pancita, lo único que sabe hacer es llorar y es la mamá la que tiene que, o el papá que tiene que discernir qué es lo que le pasa. ¿Tiene hambre? Bueno, le damos la mamadera. No, no es hambre, le dolerá la pancita o está muy ansioso porque está cansado. ¿Viste? Es el padre espiritual el que tiene que discernir, porque el discípulo nuevo no sabe cómo ir resolviendo sus problemas. Y a veces hay problemas porque tiene un tropiezo, porque se mancha su conciencia y no sabe cómo resolverlo eso y nos toca a nosotros. Y viste que cuando el discípulo nuevo entra en mala conciencia, el diablo se hace una fiesta, porque sabe muy bien cómo condenarnos, cómo desanimarnos, ¿no? Entonces, hace falta en todo el proceso, hace falta mucha cercanía. Mantener, viste, relaciones que sean dinámicas, que haya mucha frecuencia, porque a menos que haya esa frecuencia, no vamos a poder desarrollar el contexto apropiado para ayudarlo a vivir una vida cristiana de victoria. No sé si alguien quiere añadir algo, seguramente todos acá estamos metidos enrolados en el mismo trabajo, hay mucha experiencia que a veces es útil mencionar. Sí. Yo quería agregar algo que estuvimos hablando este domingo que pasó en la reunión y algo que trato de hacer énfasis continuamente cuando se habla de que vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y después dice que vas a hallar descanso para vuestras almas. Y hoy donde la ansiedad es tan frecuente y donde a veces vienen los nuevos y los no tan nuevos también que continuamente están sufriendo la ansiedad como si no se trata lo que es la ansiedad, la depresión, que puede ser por una cuestión neurológica o puede ser cuestión también frutos de cómo uno piensa, de las faltas de verdades que no tiene por su baja autoestima, su autocomprensión errada, y aún por principios bíblicos mal aplicados y enseñanzas que voy a decir, como le decía una vez a un jovencito, ¿quién te pidió esto? ¿Quién te está exigiendo? ¿Viste? Hay alguien atrás con un revólver en la nuca que
está obligando, porque hay una presión que no te la pone nadie. Nadie te presiona, ni siquiera Dios te está pidiendo que lleves una carga mayor de la que puedes llevar. ¿Por qué te la autopones? Entonces, muchas situaciones de estas, que si no las tratamos a veces, la vía de escape que todo ser humano encuentra la termina llevando hacia otro lugar que no es el camino que el Señor enseñó, que es vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Entonces yo digo, lo importante que es trabajar estos temas, porque después ves discípulos, como vos decís, que quieren y quieren y quieren, y recaen en un pecado, o recaen en desánimo, o en un montón de vías de escapes, hasta aún en los adictos, ¿no? Si el adicto no trata esto, vuelve a ser un adicto, vuelve a consumir, porque no aprende a llevar toda esta carga emocional a donde se la tiene que llevar. Y yo digo, una vez que aprenden a hacer este caminito, que bueno, lo inculqué desde la granja, ¿no? Y a veces haciendo este caminito, es como decís, no alcanza. Y bueno, y ahí no hay mucha vuelta que dar, decir, che, vamos a contratar a un profesional, a alguien que te ayude. Si estás abriendo tu corazón, estás orando, estás ayunando, estás pidiendo perdón por tus pecados, estás confesando, pero aún no hay paz en tu alma y en tu corazón, hay pensamientos rumiantes, condenación constantemente, hay algo que no te lo pone ni Dios ni la iglesia. Bueno, eso que es importante saber identificarlo, ¿no? Sí, sí, voy a decir una obviedad, pero una vida llena del Espíritu Santo, no todo lo vamos a resolver con espiritualidad, porque hace falta palabra, consejo, seguimiento, pero sin espiritualidad no vamos a resolver nada. A ver, parece un trabalengua, ¿no? No todo se resuelve con espiritualidad, pero sin espiritualidad no vamos a avanzar, por más que tengamos buenos consejos, contención, seguimiento. Necesitamos una vida llena del Espíritu. Y eso está muy ligado a las disciplinas espirituales. Y digo, yo tengo una deuda enorme con los hermanos que me guiaron los primeros años porque me condujeron a una vida de oración y a una vida llena del Espíritu Santo. Quizá uno de los hombres que me guió no era un hombre con mucha capacidad de enseñanza, pero sí era un hombre con una profundidad en su vida de oración, con un discernimiento, con un espíritu de devoción en todo su vivir, y él me supo inculcar muy fuertemente ese acercamiento a Dios y esa experiencia de un renovar del corazón en el espíritu, y eso fue el factor fundamental que me llevó a vivir una vida de victoria los primeros años, porque yo también vengo de una familia disfuncional, con un padre ausente y con un montón de heridas por todos lados, ¿no? O sea, sin espiritualidad no vamos a lograr nada, sin una vida llena de Espíritu Santo no vamos a lograr nada. Entonces, esto no es una cosa que puede quedar desplazado a un segundo lugar, sino que debería ser una prioridad. Y otra cosa que digo, que a veces, viste, la persona la guiamos al Evangelio del Reino, arrepentimiento, bautismo, se bautizó, oramos por él, le imponemos la mano, pero a veces yo digo, qué importante es conducir a la persona hacia esto, acompañarlo en la oración, ayudarlo a que él logre abrirse a Dios, que sepa esperar en Dios, que sepa cómo desnudar su alma, que sepa cómo entrar en una sintonía de comunión con lo espiritual, ¿no? Y me parece que en eso nos toca una tarea de relacionar a la persona con Dios y ayudarle a vivir una vida llena del Espíritu Santo. Amén, ¿no? Una dependencia personal, llevarlos a tener una dependencia del Señor. Porque a veces puede ser que dependan de nosotros y todo para nosotros, pero no van a Dios, no dependen de Dios, no buscan a Dios, no tienen esa comunión con Dios. Y pensándolo en esta que vos nos estás hablando, a veces cuando viene una persona con dificultades así, digamos que por ahí, bueno, podemos decir, bueno, vamos a orar por vos y nada más, o le buscamos alguna causa por la cual tiene ese problema, ¿no? Y siempre me viene a la mente Lucas 4,
18, viste que dice el Señor ahí, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Viste? Yo digo, cuando una persona está cautiva, ya sea espiritualmente o físicamente, en este caso una enfermedad, como decía Roberto, la mente es un órgano más, y viste, está cautivo, y yo lo quiero mandar de que sea libre, y no va a poder ser libre, porque es cautivo, dice, ¿no? Y dice, viste, a poner libertad a los oprimidos. Viste, y hace un tiempo, cuando trabajaba en la escuela, dábamos clase en una cárcel, y me habían mandado a dar clase ahí, y a mí cuando leí este versículo siempre me viene a la mente lo siguiente. Estábamos ahí en una celda dándole clase a un grupito, pero eran, por lo menos estaban bien, se portaban bien. Pero si yo le pidiera a alguno de estos, estaban ahí presos, si yo le hubiese pedido, ¿por qué no me hace un favor, andá hasta la esquina, fíjate si pasa tal? No puede, porque está preso. Y a veces nosotros queremos que la persona haga algo cuando está oprimido o cuando está ahí cautivo. Dice, Jesús dice, yo vine para esto. O sea, poner la parte espiritual que vos decís, ser espiritual, es poner esa parte, pero también ayudarlo a lo otro, ¿no? O sea, es bueno que visites, es bueno que vayas a este médico, es bueno que te hagas ver esto, que tengas un tratamiento, o sea, porque no puede salir a personas con un problema así como contaba un poquito Alan, no puede salir si no lo ayudamos. Sí, sí, nos toca una función ahí. Es una responsabilidad que Dios nos ha delegado a nosotros también, Manuel. Seguro. La verdad que es un tema para charlar un buen tiempo. Bueno, no sé qué, Claudio, si cómo estamos con el tiempo, si querés, bueno, cuando vuelva seguramente que van a haber muchas preguntas. Sí, sí, bueno, yo voy a tener que ir para allá porque tengo intereses por ahí, por la zona. Eh, así que a la vuelta seguramente Y una vamos a deuda hacer una también. visita, quizá nos podamos, quizá en persona, juntarnos una vez Dale, y buenísimo. siempre en el mano a mano hay otro feedback. Yo vuelvo el 12 de julio. Ahí está. Buenísimo. Bueno, Sí, nos buscamos, dale, nos dale. buscamos. Esperamos entonces. Buenísimo, entonces. Bueno, No, hacerte recordar de que hay uno que te dijo otro día que el lunes pasado que te iba a pagar una deuda, no sé si la habrá hecho.